El sol caía como plomo derretido sobre las llanuras de Chihuahua, cuando Takoda cruzó el último cerro antes de llegar a la cabaña abandonada. El sudor le corría por la espalda, pegando la camisa de algodón a su piel curtida por años de sol y viento. Pero no se detuvo a buscar sombra. No había prisa, solo un destino final que había elegido deliberadamente. Takoda tenía 32 años, pero se sentía como si hubiera vivido 3 vidas completas. La primera vida terminó cuando la fiebre se llevó a su esposa y a su hija en la misma semana maldita. Recordaba las manos pequeñas de la niña perdiendo calor, los ojos de su esposa cerrándose para siempre mientras él sostenía su cuerpo tembloroso. La segunda vida terminó cuando su propia tribu lo expulsó. Había trabajado como rastreador para los soldados mexicanos, no por lealtad, sino por supervivencia. Cuando su familia murió, necesitaba comer. Necesitaba algo que llenara las horas vacías. Los apaches lo llamaron traidor. Los mexicanos nunca dejaron de verlo como amenaza. Quedó atrapado entre 2 mundos, sin pertenecer a ninguno. Ahora venía la tercera vida, o más bien, el final de todas las vidas. Había decidido que moriría solo, en paz, lejos de miradas que lo juzgaban o lo temían. La cabaña apareció entre mezquites retorcidos como esqueleto de animal grande. Las paredes de adobe estaban agrietadas, el techo tenía más agujeros que tejas, las ventanas sin vidrios miraban vacías como cuencas de ojos muertos, pero el silencio del lugar le pareció honesto. No había mentiras en ese abandono, no había rechazo, solo quietud. 3 días antes, en el pueblo de Santa Rosa, había encontrado al comerciante que vendía la propiedad. Un hombre gordo con bigote grasiento que apenas levantó la vista cuando Takoda entró a su oficina. ¿Cuánto por la cabaña del Valle Seco?, había preguntado Takoda en español perfecto. El comerciante lo había evaluado con ojos calculadores. Un apache con dinero era raro, probablemente robado. 50 pesos. Takoda sacó las monedas, lo último que le quedaba de sus años como rastreador, y las puso sobre el escritorio manchado de tinta. El hombre contó 2 veces, luego extendió un papel arrugado sin hacer preguntas. Takoda no sabía leer las letras españolas, pero entendió que ese pedazo de tierra ahora le pertenecía. Un lugar para terminar lo que quedaba de su vida. Los primeros días fueron de trabajo silencioso. Arrancaba tablas podridas, las quemaba al atardecer, limpiaba el polvo de años con trapo mojado en agua turbia del pozo medio seco. Sus manos, acostumbradas a sostener rifles y seguir rastros, ahora lijaban madera y clavaban clavos torcidos. El sudor le quemaba los ojos, pero no se detenía. Necesitaba cansarse hasta que el cuerpo no pudiera pensar, hasta que el sueño viniera sin traer fantasmas de caras que había amado y perdido. Una tarde, mientras arrancaba las últimas tablas del piso de la sala, el martillo golpeó algo hueco. El sonido resonó extraño, diferente. Apartó más madera y descubrió un espacio oculto, bajo el suelo, cubierto con paño viejo que se deshizo entre sus dedos cuando lo tocó. Allí, bajo la luz que se colaba por las grietas del techo, brillaban monedas de plata española y joyas indígenas, pulseras de turquesa talladas, con símbolos sagrados, collares de conchas marinas enhebradas en hilo de venado, aretes con diseño del sol y la luna. Takoda reconoció el trabajo inmediatamente. Aquellas piezas habían sido hechas por manos yaquís, tal vez apaches. Eran objetos robados en tiempos de guerra, escondidos por alguien que nunca volvió a reclamarlos. Cerró los ojos. Podía imaginar la historia detrás de ese tesoro. Pueblos saqueados, familias separadas, muerte y sangre. Cada pieza tenía el peso de una tragedia. Pensó en enterrarlo todo de nuevo, en devolverlo a la tierra de donde nunca debió salir. Pero algo lo detuvo. Envolvió todo en el mismo paño podrido y lo escondió en el rincón más alejado de la habitación, bajo pila de leña. Ya decidiría qué hacer después, si es que había un después. Esa noche, el viento cambió. Soplaba del sur, trayendo olor a lluvia que nunca llegaba. Su caballo atado cerca de la cabaña comenzó a relinchar inquieto, pateando el suelo con nerviosismo.
Takoda salió descalzo, mano en el cuchillo que siempre llevaba al cinto. La luna iluminaba apenas, pero sus ojos estaban acostumbrados a la oscuridad. Rodeó la cabaña despacio, siguiendo rastro que había aprendido a leer desde niño. Huellas pequeñas, ligeras, con el peso de alguien que camina exhausto. Las encontró apretadas contra la pared sur. Una mujer joven con un niño en brazos. Ella lo vio y trató de levantarse, pero sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, abrazando al niño contra su pecho como si fuera lo único que importaba en el mundo. Takoda se quedó quieto. La mujer tenía la cara cubierta de polvo y sangre seca. El vestido rasgado en varios lugares. El niño, no más de 5 o 6 años, dormía con respiración entrecortada. Ambos estaban al borde del colapso. Y entonces ella habló. Su voz era rasposa por la sed, quebrada por el terror, pero las palabras salieron claras en español. No nos mate. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Se lo ruego, no nos mate. Takoda sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Había venido aquí para morir solo, para terminar en paz con una vida que ya no tenía sentido. Pero mirando a esta mujer y su hijo, tan desesperados, tan perdidos como él había estado, algo en su corazón devastado despertó, algo que creía muerto para siempre. Guardó el cuchillo lentamente, se acercó con cuidado, extendiendo la mano. La mujer lo miró con terror absoluto, pero también con rendición, como quien ya no tiene fuerzas para seguir huyendo. «Agua», dijo Takoda en español, señalando hacia la cabaña. «Comida. Dormir». La mujer parpadeó confundida, como si las palabras no tuvieran sentido. Takoda repitió, esta vez acompañando las palabras con gestos claros. Finalmente, ella asintió. Dejó que él la ayudara a ponerse de pie, sintiendo cómo temblaba de cansancio y miedo. Dentro de la cabaña, Takoda encendió el fuego y puso agua a hervir. La mujer se sentó en el suelo con el niño en su regazo, observando cada movimiento con recelo, lista para huir si era necesario. Cuando Takoda le ofreció un cuenco con agua tibia, ella bebió despacio, como si no pudiera creer que fuera real. «Me llamo Elena», dijo después de largo silencio. Su voz apenas un susurro. «Elena Vargas. Y él es Andrés, mi hijo». Takoda asintió. Takoda. Elena lo estudió con la poca claridad que le quedaba en los ojos cansados. Apache, sin duda. Había crecido escuchando historias de terror sobre los guerreros del desierto. Hombres que mataban sin piedad, que robaban niños en la noche. Pero este hombre le había dado agua, le había ofrecido su hogar. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó, voz apenas audible. Takoda no respondió de inmediato. Miró el fuego, las llamas bailando en el silencio. Finalmente dijo algo en apache que Elena no entendió, pero el tono era claro. Tristeza, soledad, algo parecido a la compasión. Esa noche Elena y Andrés durmieron sobre manta doblada cerca del fuego. Takoda se quedó sentado en la puerta, vigilando el horizonte. No sabía qué destino había traído a esa mujer y su hijo hasta su puerta, pero algo en su interior le decía que el silencio de su vida estaba a punto de romperse. Y no se equivocaba. Los primeros días fueron de cautela silenciosa. Elena se movía por la cabaña con cuidado, siempre atenta, siempre lista para huir si era necesario. Andrés, todavía débil, pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, su pequeño cuerpo recuperándose lentamente del cansancio y el hambre. Takoda salía al amanecer para cazar o buscar agua en el arroyo seco que quedaba al oeste. Volvía con lo que encontraba, un conejo flaco, hierbas amargas, raíces que sabían a tierra. Elena aprendió a cocinar con lo poco que había, agregando sal que Takoda guardaba en frasco de vidrio agrietado. Al tercer día, mientras preparaba caldo con restos del conejo, Elena habló. Su voz era baja, vacilante. «Vengo de Ascensión. Trabajé para un hombre llamado Don Rodrigo Salcedo». Hizo una pausa, como si las palabras le quemaran la garganta. Él compra y vende personas como si fueran animales. Yo era una de ellas». Takoda no la interrumpió.
Siguió afilando su cuchillo con piedra. El sonido metálico llenando el silencio entre las palabras de Elena. Andrés nació de un hombre que don Rodrigo me obligó a servir. Nunca supe su nombre. Elena cerró los ojos, lágrimas escapando sin permiso. Pero cuando Andrés cumplió 5 años, Salcedo dijo que lo vendería, que lo separaría de mí. Su voz se quebró. No podía dejarlo, así que escapamos. Hace 4 semanas que corremos. Takoda dejó de afilar el cuchillo. Sus ojos se clavaron en Elena con intensidad nueva. Salcedo te busca. Sí, él cree que me llevé algo que le pertenece, un tesoro que escondió aquí hace años. Takoda sintió algo frío recorrer su espalda. ¿Tesoro? Elena asintió, secándose las lágrimas. Monedas de plata, joyas indígenas. Salcedo las robó de varios pueblos durante las guerras. Las escondió en esta cabaña cuando era su refugio, pero después la abandonó y nunca volvió a buscarlas. Ella lo miró directamente. Lo escuché hablando de esto con sus hombres una noche. Cuando escapé, vine aquí pensando que tal vez podría encontrarlas y usarlas para comprar nuestra libertad. Takoda sintió el peso de las palabras. El tesoro que había encontrado no era casualidad. Era el lazo que ataba a Elena, a Salcedo, a él mismo. Todo estaba conectado por el brillo maldito de esas monedas. El tesoro está aquí, dijo Takoda. Voz grave. Lo encontré bajo el piso. Elena levantó la vista, sorprendida. ¿Lo encontraste? ¿Dónde está? Takoda señaló el rincón donde había escondido el paño con las joyas y monedas. Elena se acercó despacio, como si temiera que desapareciera si se movía demasiado rápido. Cuando vio el contenido, su respiración se entrecortó. «Es esto, es todo lo que Salcedo busca. Entonces vendrá por ti», dijo Takoda. Elena asintió, rostro pálido. «Sí, y cuando lo haga nos matará a ambos. A ti por ayudarme, a mí por haberlo robado. Y Andrés», no terminó la frase. Takoda cerró el paño de golpe. «No lo encontrará. ¿Qué? Lo esconderé donde nadie pueda verlo. Y cuando venga Salcedo, no encontrará nada». Elena lo miró con mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Por qué harías eso? No nos conoces. No nos debes nada». Takoda guardó silencio. No tenía respuesta clara, pero algo dentro de él había cambiado desde que esa mujer y su hijo llegaron. Por primera vez en 2 años, sentía que su vida tenía propósito más allá de esperar la muerte. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. «He perdido a mi familia», dijo finalmente. «No dejaré que pierdas la tuya». Elena sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Un sollozo escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. Se cubrió la boca con la mano, avergonzada de su propia debilidad. Takoda no la tocó, no dijo nada más. Solo recogió el paño con el tesoro y salió de la cabaña. Caminó hacia el fondo de la propiedad, donde viejo pozo seco se escondía entre las rocas. Bajó al fondo usando cuerda vieja y depositó el tesoro entre piedras sueltas, cubriéndolo con arena y escombros. Cuando terminó, miró hacia arriba. El cielo era del color de sangre seca, y el viento traía olor a tormenta que nunca llegaba. Esa noche, Elena se acercó a Takoda mientras él montaba guardia en la puerta. Se sentó a su lado sin hablar. Los dos miraron las estrellas en silencio. Andrés dormía adentro, su respiración ahora más tranquila. «Mi abuela era yaquí», dijo Elena de repente. «Mi abuelo era español. Nunca encajé en ningún lado. Los mexicanos me llamaban india, los blancos me llamaban mestiza». Hizo una pausa. «Pero Andrés, él no tiene la culpa de haber nacido entre 2 mundos». Takoda asintió lentamente. Conocía esa sensación demasiado bien. «Los apaches dicen que el desierto no juzga», murmuró. «Solo existe. Tal vez nosotros deberíamos aprender de él». Elena lo miró de reojo. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la paz. No era mucho, pero era suficiente por ahora.
Gracias, susurró. Takoda no respondió, pero en la oscuridad, Elena vio algo que no había notado antes, la sombra de una sonrisa en su rostro curtido. Los días se convirtieron en semanas. Elena aprendió a moverse por el desierto con la misma cautela que Takoda. Él le enseñó a reconocer plantas comestibles, a leer las señales del cielo, a distinguir las huellas de animales de las de hombres. Andrés, recuperado ya de su debilidad, seguía a Takoda como sombra, observando cada gesto con fascinación de niño que descubre el mundo. Había algo tranquilizador en esa rutina. Elena lavaba la ropa en el arroyo seco, usando agua que Takoda traía en cubetas. Cocinaba con lo que él cazaba. Por las noches, los tres se sentaban alrededor del fuego, compartiendo el silencio o las pocas palabras que parecían necesarias. Pero la paz era frágil, y ambos lo sabían. La primera señal de peligro llegó una mañana cuando Takoda encontró huellas de caballos cerca de la cabaña. Eran recientes de la noche anterior. Alguien había estado observándolos. Salcedo, dijo Elena, voz temblando, envió hombres a buscarnos. Takoda estudió las huellas con cuidado. 3 caballos, tal vez 4. Hombres pesados, monturas gastadas. No eran soldados, sino cazadores de recompensas o matones a sueldo. No saben que estamos aquí todavía, dijo Takoda. Solo están explorando. Pero volverán. Elena abrazó a Andrés contra su pecho. El niño la miró con ojos grandes, asustados. ¿Qué hacemos? Nos preparamos. Durante los días siguientes, Takoda convirtió la cabaña en fortaleza improvisada. Bloqueó las ventanas con tablas, preparó trampas simples alrededor del perímetro usando cuerdas y piedras, llenó cubetas con agua en caso de incendio. Elena lo ayudaba en silencio, siguiendo sus instrucciones sin preguntar. Andrés observaba todo con seriedad que no correspondía a su edad. Una tarde, mientras Elena preparaba la cena, el niño se acercó a Takoda. ¿Los hombres malos vendrán a buscarnos?, preguntó con voz pequeña. Takoda se arrodilló frente a él, mirándolo a los ojos. Sí, nos harán daño, no si puedo evitarlo. Andrés asintió procesando las palabras. Luego, con la inocencia brutal de los niños, preguntó, ¿por qué nos ayuda? No somos su familia. Takoda sintió algo apretarse en su pecho. Miró hacia Elena, que había dejado de cocinar para escuchar. Sus ojos se encontraron, y en ese instante algo silencioso pasó entre ellos. Un entendimiento. Tal vez no por sangre, dijo Takoda lentamente. Pero el desierto nos juntó. Eso significa algo. Andrés sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Se acercó y abrazó a Takoda torpemente. El apache se quedó quieto, sorprendido por el gesto. Pero después levantó la mano y la posó suavemente sobre la cabeza del niño. Elena apartó la vista, sintiendo lágrimas quemándole los ojos. No sabía si era tristeza o alivio lo que sentía. Tal vez ambas cosas. Esa noche, el peligro llegó en forma de un hombre solo. Se llamaba Jacinto Ruiz, un ex minero con cara marcada por alcohol y años duros. Llegó a caballo al atardecer, fingiendo ser viajero perdido. «Buenas noches», gritó desde lejos, levantando las manos para mostrar que venía desarmado. «Busco refugio por una noche. Pagaré por la comida y un lugar donde dormir». Takoda salió de la cabaña con rifle en las manos, apuntando hacia abajo pero listo para levantarlo. «No hay posada aquí». «Lo sé, amigo, pero el pueblo más cercano está a 2 días de camino y mi caballo está cojo. Solo necesito descansar». Elena observaba desde la ventana, reconociendo el acento del hombre. Era de Ascensión, estaba segura. Su corazón comenzó a latir más rápido. Takoda evaluó la situación. El hombre no parecía amenaza inmediata, pero algo en su forma de hablar no era sincero. Aún así, rechazarlo sería sospechoso. «Una noche», dijo finalmente. «Pero duermes afuera y sin armas». Ruiz sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Por supuesto, amigo, como usted diga». Takoda lo dejó entrar al patio, observando cada movimiento. Ruiz desmontó con torpeza y amarró su caballo cerca de la entrada. Mientras lo hacía, sus ojos recorrieron la cabaña con demasiado interés. Durante la cena,
Ruiz habló sin parar. Contó historias inventadas sobre minas de oro en Durango, sobre peleas en cantinas, sobre mujeres que había conocido. Elena no dijo una palabra, manteniéndose lo más lejos posible. Andrés se escondía detrás de su madre, sintiendo la tensión en el aire. Takoda comió en silencio, observando. Cuando terminaron, llevó a Ruiz al patio y le dio manta vieja. «Duerme aquí. No entres a la cabaña». «Claro, claro», dijo Ruiz demasiado amable. «Gracias por su hospitalidad, amigo». Takoda volvió adentro y cerró la puerta con cerrojo. Se quedó despierto toda la noche, sentado en la oscuridad con el rifle en las manos. Elena tampoco durmió. Los dos esperaban, sabiendo que algo malo estaba por pasar. Y tenían razón. A mitad de la noche, Ruiz intentó entrar por la ventana del cuarto donde dormía Elena. Había forzado las tablas con cuidado, tratando de no hacer ruido, pero Takoda lo escuchó. Se movió como sombra y lo esperó en la oscuridad. Cuando Ruiz metió la cabeza por la ventana, Takoda lo agarró del cuello y lo jaló adentro con fuerza brutal. El hombre cayó al suelo con golpe seco. Antes de que pudiera gritar, Takoda le puso el cuchillo en la garganta. «¿Quién te envió?» Ruiz jadeaba, sus ojos llenos de terror. «Nadie, lo juro. Solo quería». Takoda presionó el cuchillo un poco más, apenas cortando la piel. Una gota de sangre apareció. «¿Quién?» «Salcedo, don Rodrigo Salcedo de Ascensión. Me dijo que encontrara a una mujer y un niño. Me pagaría 100 pesos si los encontraba». Elena apareció en la puerta, pálida como fantasma. Lo sabía. Takoda miró a Ruiz con desprecio. «¿Cuántos más vienen?» «No lo sé, lo juro». Salcedo envió a varios hombres en diferentes direcciones. Yo solo seguí un rumor en el pueblo. Un apache viviendo solo en el desierto. Pensé que tal vez Takoda lo soltó con empujón. Ruiz se arrastró hacia atrás, temblando. «Vete, y dile a Salcedo que aquí no hay nada para él». Ruiz no esperó otra invitación. Salió por la ventana rota y corrió hacia su caballo. En minutos había desaparecido en la oscuridad, el sonido de cascos desvaneciéndose en la distancia. Elena se dejó caer en el suelo, abrazándose a sí misma. «Ahora sabe dónde estamos. Vendrá con más hombres». Takoda guardó el cuchillo. «Lo sé. Debemos irnos. Huir más lejos. ¿Y hasta cuándo seguirás huyendo?» Elena levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas. «No lo sé. Solo sé que no puedo permitir que te hagan daño por ayudarnos». Takoda se arrodilló frente a ella. «Entonces dejemos de huir. Esperémoslo aquí. Terminemos con esto». «¿Estás loco? Salcedo vendrá con hombres armados. Nos matarán». «Tal vez». Takoda la miró directamente. «O tal vez el desierto les enseñe que algunos tesoros no valen la vida». Elena lo miró a los ojos, buscando cordura, pero lo que encontró fue determinación, una voluntad de hierro que no se doblaría. Y por primera vez en su vida sintió que no estaba sola en su lucha. «Está bien», susurró. «Nos quedaremos, pero prométeme que protegerás a Andrés. Pase lo que pase, él debe vivir». Takoda asintió. «Lo prometo». Y en ese momento, bajo el techo roto de una cabaña en medio del desierto, se selló un pacto más fuerte que el de la sangre. Un pacto de supervivencia, de lealtad, de algo que comenzaba a parecerse al amor. Los días que siguieron fueron de preparación intensa. Takoda enseñó a Elena a disparar el viejo rifle que había comprado años atrás, cuando trabajaba como rastreador. Ella nunca había sostenido un arma y al principio sus manos temblaban tanto que no podía apuntar. Pero con paciencia, Takoda le mostró cómo respirar, cómo apoyar el peso, cómo anticipar el retroceso. «No pienses en matar», le dijo, «piensa en proteger». Elena practicó hasta que sus manos dejaron de temblar, hasta que el miedo se convirtió en algo más frío, más útil. Determinación. Andrés observaba desde la puerta de la cabaña, jugando con pequeñas figuras de madera que Takoda había tallado para él, animales del desierto. Un coyote, un búho, un lagarto. El niño los hacía caminar sobre la tierra, creando historias en su mente.
Pero incluso él sabía que algo malo se acercaba. Lo sentía en el aire tenso, en las miradas preocupadas de su madre. Una tarde, mientras Takoda revisaba las trampas alrededor de la cabaña, Elena se sentó junto a él. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. ¿Alguna vez has matado a alguien?, preguntó ella de repente. Takoda dejó de trabajar. Sus manos se quedaron quietas sobre la cuerda que estaba atando. Sí. ¿Cuántos? No los conté. Elena asintió, mirando sus propias manos. Estaban ásperas ahora, con callos de lavar ropa y cocinar. Yo nunca he matado a nadie. No sé si podré. Esperemos que no tengas que hacerlo. Takoda la miró directamente. Pero si llega el momento, harás lo que sea necesario para proteger a tu hijo. Eso es todo lo que importa. Elena sintió un escalofrío. Sabía que tenía razón. Si alguien intentaba lastimar a Andrés, ella sería capaz de cualquier cosa. Esa certeza la asustaba y la fortalecía al mismo tiempo. Esa noche, Takoda contó una historia alrededor del fuego. Habló de sus antepasados, de los guerreros apache que habían resistido durante generaciones, de cómo su pueblo había aprendido a sobrevivir en el desierto más cruel del mundo. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. El desierto no perdona, dijo voz baja y grave. Pero tampoco olvida, todo lo que le das, te lo devuelve de alguna forma. Andrés, acurrucado junto a Elena, preguntó, ¿qué le has dado tú al desierto? Takoda miró las llamas. Dolor, soledad, sangre. ¿Y qué te ha devuelto? Takoda levantó la vista y miró a Elena, luego a Andrés. A ustedes. El silencio que siguió fue pesado y cálido al mismo tiempo. Elena sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que había mantenido cerrado durante años. Miedo, desconfianza, desesperanza. Todo se desmoronaba, dejando espacio para algo nuevo, algo peligroso. Confianza. 4 días después, llegaron los hombres de Salcedo. Eran 5, montados en caballos bien alimentados, armados con rifles y pistolas. Llegaron al atardecer, cuando las sombras eran largas y el calor del día comenzaba a ceder. Don Rodrigo Salcedo iba al frente. Era hombre robusto de unos 55 años, con barba gris y ojos fríos como acero. Vestía ropa cara, incluso en medio del desierto, como si quisiera recordarle a todos quién tenía el poder. Elena Vargas, gritó desde lejos, su voz retumbando en el silencio. Sé que estás ahí, sal y esto terminará rápido. Dentro de la cabaña, Elena abrazaba a Andrés con fuerza. El niño estaba escondido en viejo armario, cubierto con mantas. Sus ojos grandes miraban a su madre a través de las rendijas de la madera. No salgas, susurró Andrés. Por favor, mamá, no salgas. Estaré bien, mi amor, mintió Elena. Takoda y yo te mantendremos a salvo. Takoda estaba en la ventana, observando a los hombres con ojos de cazador. Reconocía sus movimientos, su postura. No eran soldados entrenados, pero sabían usar armas. Eran peligrosos. 5 hombres, murmuró. 3 con rifles, 2 con pistolas. ¿Podemos contra ellos? Si somos inteligentes, sí. Salcedo gritó nuevamente. No me hagas quemar esta pocilga, Elena. Sabes lo que vine a buscar. Dame el tesoro y te dejaré vivir a ti y al bastardo de tu hijo. Elena sintió la rabia arder en su pecho. Ese hombre había arruinado su vida, la había usado, la había vendido como ganado, y ahora tenía el descaro de llamar bastardo a su hijo. No le daré nada, murmuró para sí misma. Takoda la miró de reojo. Había algo diferente en ella ahora. Ya no era la mujer asustada que había llegado semanas atrás, era una madre dispuesta a luchar. Sal por la puerta de atrás con Andrés, le dijo Takoda. Llévenlo al pozo viejo, escóndanse allí. Yo los distraeré. No, no te dejaré solo. Elena, he dicho que no. Takoda la miró, sorprendido por su firmeza. En sus ojos vio la misma determinación que él sentía. No había forma de convencerla. Está bien, dijo finalmente.
Pero Andrés va al pozo ahora. Elena asintió. Se volvió hacia el armario y sacó a su hijo. Lo abrazó con fuerza, respirando su olor, memorizando la sensación de su pequeño cuerpo contra el suyo. Ve con Takoda al pozo, le susurró. Quédate allí hasta que volvamos por ti. ¿Entiendes? Andrés asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Sí, mamá. Takoda tomó al niño de la mano y lo guió hacia la puerta trasera. Antes de salir, miró a Elena una última vez. No dijo nada, pero en ese silencio había una promesa. Volvería. Elena se quedó sola en la cabaña, con el rifle en las manos y el corazón latiendo como tambor de guerra. Afuera, Salcedo perdía la paciencia. Tienes 10 segundos, Elena. 10. Ella cerró los ojos, respiró profundo y se preparó para la batalla. El primer disparo vino de uno de los hombres de Salcedo, rompiendo una de las ventanas bloqueadas. Las astillas volaron por el aire y Elena se agachó instintivamente, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Takoda había vuelto después de esconder a Andrés en el pozo. Se deslizó por la puerta trasera como sombra y se colocó junto a Elena. «Están perdiendo la paciencia», murmuró. «Eso es bueno. Los hombres impacientes cometen errores». Elena asintió, aferrándose al rifle. Sus manos ya no temblaban. Había cruzado una línea invisible y ahora solo quedaba seguir adelante. Afuera, Salcedo gritó una orden y 2 de sus hombres se separaron, rodeando la cabaña. Takoda los siguió con la mirada a través de las grietas en la madera. «Intentarán entrar por los lados», dijo. «Yo me encargo del este. Tú vigila el oeste. Y si entran, no dudes». Elena se movió hacia la ventana oeste, el rifle listo. Podía ver la silueta de un hombre acercándose despacio, agachado entre las rocas. Su respiración se aceleró. Apuntó como Takoda le había enseñado. Respiró profundo y disparó. El retroceso la hizo tambalearse, pero el disparo dio en el blanco. El hombre gritó y cayó, agarrándose la pierna. Elena sintió una mezcla de horror y satisfacción. Lo había hecho. Había protegido su hogar. En el lado este, Takoda había preparado trampa simple, una cuerda atada entre 2 rocas, casi invisible en la penumbra. Cuando el segundo hombre intentó acercarse, tropezó y cayó de cara. Antes de que pudiera levantarse, Takoda saltó desde el techo de la cabaña y lo noqueó con el mango de su cuchillo. Quedaban 3 hombres, Salcedo y 2 pistoleros leales. «¡Maldita sea!», rugió Salcedo. «Gerardo, quema la cabaña. Sácalos de ahí». Gerardo, un tipo delgado con cara de cuervo, sacó botella con queroseno y trapo. Lo encendió con fósforo y lo lanzó hacia el techo. El fuego prendió rápido, alimentado por la madera seca. Dentro, el humo comenzó a llenarlo todo. Elena tosía, sus ojos llorando. Takoda la tomó del brazo. «Tenemos que salir. Ahora. Y Andrés está a salvo. Vamos». Salieron por la puerta principal, tosiendo y medio ciegos. Salcedo y sus 2 hombres los esperaban con armas levantadas. «Al fin», dijo Salcedo con sonrisa cruel, «pensé que tendría que asarte viva, Elena». Elena levantó el rifle, pero Gerardo fue más rápido. Disparó, y la bala le rozó el brazo. Ella gritó de dolor y soltó el arma. Takoda se interpuso entre Elena y los hombres, su cuchillo brillando en la luz del fuego. «Déjala», Salcedo rió. «¿Un apache defendiendo a una mestiza? ¿Qué tiempos estos?» «No es tuya», dijo Takoda, voz peligrosamente calmada. «Nunca lo fue. Todo lo que compro es mío, incluyendo el tesoro que escondí en mi cabaña». Salcedo dio paso adelante. «¿Y tú, salvaje, vas a decirme dónde está?» Takoda no respondió. En cambio, lanzó el cuchillo con precisión mortal. «Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora». Gerardo apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la hoja se hundiera en su pecho. Cayó de rodillas, ojos abiertos de sorpresa, luego se desplomó hacia adelante. Salcedo retrocedió, pálido. «Maldito seas».
Pero antes de que pudiera disparar, Elena se lanzó hacia él. No tenía arma, solo rabia pura. Lo golpeó con fuerza, arañando, pateando, gritando años de dolor acumulado. Salcedo trató de quitársela de encima, pero ella era como furia desatada. El otro pistolero, un hombre joven llamado Tomás, levantó su arma hacia Elena, pero Takoda fue más rápido. Recogió el rifle que Elena había soltado y disparó. Tomás cayó instantáneamente. Takoda llegó y apartó a Elena con cuidado. Miró a Salcedo caído en el suelo, sangrando por la nariz, jadeando. «El tesoro no está aquí», dijo Takoda. «Nunca estuvo aquí». «Mentira», escupió Salcedo. «Elena sabía dónde estaba, y yo lo enterré donde nunca lo encontrarás. Bajo toneladas de tierra y piedra. El desierto se lo tragó». Salcedo lo miró con odio puro. «No puedes hacer eso. Ese oro es mío, no era tuyo. Lo robaste de pueblos inocentes. Ahora el desierto lo ha reclamado». Takoda se volvió hacia Elena. «Termina esto». Elena levantó el rifle que Takoda le extendió. Sus manos temblaban de nuevo, pero no de miedo. Era adrenalina, rabia y algo parecido a la justicia. «Por todos los años que me robaste», dijo, voz quebrándose. «Por las noches que lloré, por las veces que quisiste quitarme a mi hijo». Salcedo levantó las manos. «Espera, Elena. Podemos negociar. Te daré dinero, libertad, lo que quieras. Ya no quiero nada de ti». Pero al final, Elena no pudo apretar el gatillo. Bajó el rifle, temblando. «No soy como tú», Takoda asintió. Respetando su decisión, tomó a Salcedo del brazo y lo arrastró hacia su caballo. «Vete, y si vuelves, no habrá segunda oportunidad». Salcedo montó con dificultad, mirando a Elena con algo parecido al desprecio. «Esto no termina aquí». «Sí termina», dijo Takoda, «porque si vuelves, el desierto te matará antes de que puedas tocarla». Salcedo espoleó su caballo y desapareció en la oscuridad. Los otros dos hombres heridos lo siguieron, cojeando y sangrando. Elena se dejó caer de rodillas exhausta. La cabaña seguía ardiendo detrás de ellos, las llamas devorando todo lo que habían construido. Takoda se arrodilló junto a ella y la abrazó. Por primera vez en su vida, Elena se permitió llorar sin vergüenza, sin miedo, solo desahogo. «Se acabó», murmuró Takoda. «Ya pasó», pero ambos sabían que no era verdad. Salcedo volvería, o enviaría más hombres. La amenaza nunca desaparecería completamente, a menos que hicieran algo drástico. Al amanecer, la cabaña era solo cenizas humeantes. Takoda y Elena habían pasado la noche junto al pozo viejo, con Andrés dormido entre ellos. El niño se había despertado llorando cuando vio el fuego, pero Elena lo había calmado, susurrándole que todo estaría bien. Ahora, con la luz gris del amanecer, miraban los restos de lo que había sido su refugio. No quedaba nada, solo escombros negros y el esqueleto de vigas quemadas. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Elena, voz ronca por el humo. Takoda observaba el horizonte. Sus ojos seguían el rastro de los caballos de Salcedo que iban hacia el sur. «Necesitamos ayuda, no podemos seguir solos». «¿Ayuda de quién? No tenemos a nadie». «Yo sí». Elena lo miró confundida. Takoda rara vez hablaba de su pasado, de su gente. Pero ahora había algo diferente en su mirada, una determinación que no había visto antes. «Hay un lugar en las montañas del oso», dijo Takoda. «Un grupo pequeño de apaches vive allí, escondidos. Gente de mi clan. No los he visto en años, pero tal vez me recuerden. Y si no, entonces seguiremos solos. Pero tengo que intentarlo». Elena asintió. No tenían muchas opciones. Salcedo había demostrado que no se detendría, y ellos no podían seguir huyendo por siempre. «Está bien», dijo. «Vayamos». Recogieron lo poco que había sobrevivido al fuego, algunas mantas, un cuchillo, el rifle. Takoda desenterró el tesoro del pozo y lo envolvió en su camisa. No pensaba dejarlo atrás para que algún saqueador lo encontrara. Caminaron durante 4 días. El sol era implacable, y Andrés se cansaba rápido, pero Takoda lo cargaba en sus hombros cuando ya no podía caminar.
Elena arrastraba los pies, sedienta y exhausta, pero no se quejaba. Sabía que cada paso los alejaba de Salcedo, aunque fuera temporalmente. Al atardecer del cuarto día, llegaron a las montañas del Oso. Eran formaciones rocosas extrañas, erosionadas por el viento durante siglos, con cuevas ocultas entre las piedras. Parecía un lugar abandonado, pero Takoda sabía que no lo estaba. «Quédate aquí», le dijo a Elena, «y no hagas ruido». Takoda se adentró entre las rocas, siguiendo un camino que solo él podía ver. Elena esperó nerviosa, con Andrés apretado contra su pecho. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Luego voces, hombres hablando en apache, sus palabras rápidas y duras. Elena no entendía lo que decían, pero podía sentir la tensión. Finalmente, Takoda regresó. No estaba solo. Con él venían 3 guerreros apaches, todos armados, todos mirando a Elena con desconfianza. El más viejo de ellos, un hombre con rostro marcado por cicatrices y cabello gris, se acercó a Elena. Sus ojos la estudiaron con intensidad incómoda. «Takoda dice que necesitan ayuda», dijo en español con acento marcado. «¿Por qué debo ayudar a una mujer mexicana?» «No soy completamente mexicana», respondió Elena, levantando la barbilla. «Mi abuela era yaqui». El hombre anciano arqueó una ceja. «¿Y eso te hace una de nosotros?» «No, pero tampoco soy su enemiga». El anciano miró a Takoda. «¿Esta mujer vale la pena arriesgar la vida de mi gente?» Takoda asintió sin dudar. «Sí, Nasota, vale la pena». Nasota, el líder del pequeño grupo, consideró las palabras de Takoda durante largo momento. Finalmente suspiró. «Eres un tonto, Takoda. Siempre lo has sido. Pero eres de nuestra sangre». Hizo una pausa. «Vengan. Comerán, descansarán, pero mañana me contarás toda la verdad». Esa noche en una cueva oculta, Elena y Andrés comieron por primera vez en días. Pan de maíz, carne seca, agua fresca de manantial secreto. Andrés se quedó dormido casi de inmediato, exhausto pero seguro. Takoda habló con Nasota en privado, contándole todo sobre Salcedo, sobre el tesoro, sobre la promesa que había hecho de proteger a Elena y Andrés. Nasota escuchó en silencio, fumando de pipa pequeña. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó finalmente. «Refugio, solo por un tiempo, hasta que Salcedo se canse de buscar». «Salcedo no se cansará. Hombres como él nunca lo hacen». «Lo sé, pero necesito tiempo para pensar en un plan». Nasota lo miró con ojos entrecerrados. «¿Y si el plan es matarlo?». Takoda no respondió de inmediato. La idea había cruzado su mente, pero algo lo detenía. Tal vez era la promesa que le había hecho a Elena. Tal vez era el recuerdo de su propia hija muerta y el deseo de no añadir más sangre a su cuenta. «Dejaré que el desierto decida», dijo finalmente. Nasota asintió, satisfecho con esa respuesta. «Entonces te daremos refugio, pero solo por un mes. Después deberán irse. Un mes es suficiente». Pero mientras Takoda volvía con Elena, una sombra de duda lo perseguía. ¿Un mes sería realmente suficiente, o solo estaban retrasando lo inevitable? Las semanas en las montañas del Oso fueron extrañas y reconfortantes al mismo tiempo. Elena aprendió a moverse como los apaches, silenciosa y cuidadosa. Andrés jugaba con los otros niños del grupo, pequeños y salvajes, que le enseñaban a trepar rocas y encontrar escorpiones sin ser picado. Takoda pasaba los días cazando con los hombres, o simplemente sentado con Nasota, fumando y recordando viejos tiempos. Había una paz en esos momentos que no había sentido en años, pero Elena no podía relajarse completamente. Cada noche se despertaba sudando, soñando con Salcedo y sus hombres encontrándolos. En esos momentos Takoda la sostenía hasta que el temblor paraba. «No vendrá aquí», le susurraba. «Estos caminos son invisibles para hombres como él. Y si viene, lo enfrentaremos juntos». Una tarde, mientras Elena lavaba ropa en el arroyo cerca del campamento, una de las mujeres apaches se acercó. Se llamaba Kimi y había perdido a su esposo en una incursión de soldados años atrás. Tenía el rostro marcado por el dolor, pero también por la fortaleza. «Tu hombre es bueno», dijo Kimi en español entrecortado. «Takoda, bueno». Elena asintió. «Lo es,
Pero tú tienes miedo, sí. Kimi se sentó junto a ella, tomando una prenda mojada y retorciéndola con manos expertas. El miedo no es malo, el miedo te mantiene viva. Pero no dejes que te paralice. Elena la miró, agradecida por las palabras. ¿Cómo superas el miedo? No lo superas, lo llevas contigo, pero también llevas otras cosas, amor, rabia, esperanza. Todas juntas te hacen fuerte. Esas palabras se quedaron con Elena. Esa noche, cuando Takoda se sentó junto a ella bajo las estrellas, ella tomó su mano. Quiero que sepas algo, dijo Elena. Voz firme. Si tenemos que luchar otra vez, lucharé. No huiré. No dejaré que Salcedo me quite nada más. Takoda la miró, sorprendido por la determinación en sus ojos. Asintió lentamente. Entonces lucharemos, pero no solos. Esta vez tendremos aliados. 3 semanas después, el miedo de Elena se hizo realidad. Uno de los jóvenes exploradores del grupo regresó al campamento corriendo, jadeando por el esfuerzo. Hombres blancos, dijo en apache. 6, tal vez 7, vienen hacia aquí. Najota se levantó de inmediato, su expresión grave. ¿Soldados? No. Cazadores. Takoda sintió el estómago apretarse. Salcedo había encontrado ayuda. Y ahora venían por ellos. Necesitamos un plan, dijo Nasota. Si nos encuentran, traerán problemas a toda la tribu. No, dijo Takoda. Esto es mi responsabilidad. Me iré. Los alejaré de aquí. No irás solo, agregó Elena acercándose. Es mi pelea también. Nasota los miró a ambos, evaluando. Finalmente asintió. Hay un lugar cerca. Un cañón estrecho con solo una entrada. Si los atraen allí, podrían atraparlos. Una trampa, dijo Takoda. Sí, pero necesitarán señuelo, algo que los haga seguirlos. Elena habló antes de pensarlo. El tesoro. Usaremos el tesoro. Takoda la miró, sorprendido. ¿Estás segura? Es lo único que Salcedo quiere. Si cree que lo tiene, nos seguirá a cualquier lugar. Nasota sonrió, una sonrisa lobuna y peligrosa. Entonces hagámoslo. Pero prepárense, esta será su última oportunidad. Pasaron la noche preparándose. Nasota y sus hombres les dieron armas, municiones, agua. Takoda marcó el camino hacia el cañón en su mente. Cada roca, cada curva. Elena afiló un cuchillo hasta que el filo cortaba el aire, sus manos firmes y decididas. Andrés, que había escuchado todo sin decir palabra, se acercó a su madre antes del amanecer. No quiero que te vayas, dijo, ojos llenos de lágrimas. Elena se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Tengo que hacerlo, mi amor, para que podamos vivir en paz. Y si no vuelves, volveré, te lo prometo. Andrés la miró a los ojos, buscando certeza. Elena le sonrió, aunque sentía el corazón rompiéndose. Te amo más que a nada en el mundo. Nunca lo olvides. Yo también te amo, mamá. Al amanecer, Takoda y Elena partieron. Llevaban el tesoro envuelto en manta visible y tentador. Dejaron rastros obvios, huellas en el polvo, ramas rotas, señales que cualquier rastreador podría seguir. Y funcionó. Para el mediodía podían ver a los cazadores siguiéndolos. 7 hombres a caballo, armados hasta los dientes. Salcedo no estaba con ellos, pero su presencia se sentía de todas formas. Estos eran sus perros, enviados a terminar lo que él había empezado. Elena y Takoda aceleraron el paso, guiándolos hacia el cañón. El sol golpeaba sin piedad, pero no se detuvieron. Sabían que una vez dentro del cañón, no habría marcha atrás. Al entrar al desfiladero estrecho, Takoda miró a Elena. ¿Lista? Ella asintió, apretando el rifle. Lista. Y entonces la trampa se cerró. El cañón era un corredor natural de piedra con paredes altas y lisas, que bloqueaban el sol. El aire era más fresco allí, pero también más pesado, como si la tierra misma contuviera la respiración. Takoda y Elena se escondieron detrás de un saliente de roca, observando cómo los 7 cazadores entraban al desfiladero. Iban despacio, con armas listas, conscientes de que podía ser una trampa.
El líder era un hombre alto con cicatriz que le cruzaba la cara. Se llamaba Fierro y tenía reputación de no fallar nunca. Los otros 6 eran hombres duros, probados en docenas de peleas. «Sabemos que están ahí», gritó Fierro, su voz rebotando en las paredes de piedra. «Entreguen el tesoro y les dejaremos vivir». Takoda no respondió. En cambio, lanzó una piedra hacia el fondo del cañón. El sonido hizo que los hombres se volvieran, apuntando sus armas hacia la oscuridad. En ese momento, Nasota y sus guerreros aparecieron en lo alto de las paredes del cañón. Flechas silbaron en el aire. 2 de los cazadores cayeron antes de poder disparar. Fierro gritó y disparó hacia arriba, pero las rocas ofrecían demasiada cobertura. Los apaches eran como fantasmas, moviéndose entre las sombras. Elena aprovechó la confusión para disparar. Su bala alcanzó a uno de los hombres en el hombro, haciéndolo caer del caballo. Takoda saltó desde su escondite y se lanzó sobre otro, derribándolo con fuerza brutal. Quedaban 3, Fierro y 2 pistoleros jóvenes que temblaban de miedo. «Ríndanse», gritó Fierro, apuntando su rifle hacia Takoda. «Esto no tiene que terminar en sangre». «Ya terminó en sangre», respondió Takoda, voz fría como acero. «Desde el momento en que decidieron perseguirnos». Fierro apretó el gatillo, pero Elena fue más rápida. Su disparo le dio en el pecho, y el hombre cayó de espaldas, ojos abiertos de sorpresa. Los 2 pistoleros restantes soltaron sus armas y levantaron las manos. «Nos rendimos, lo juramos». Takoda se acercó lentamente. «¿Dónde está Salcedo?» «En Ascensión. Nos envió a buscarte. Dijo que si no volvíamos con el tesoro, nos mataría a nosotros también». «Entonces regresen con él», dijo Takoda, voz peligrosamente tranquila, «y díganle que el tesoro se lo tragó el desierto, que no hay nada que valga la pena perseguir». Los pistoleros asintieron frenéticamente, montaron sus caballos y salieron del cañón como almas que lleva el diablo. Nasota bajó de las rocas, limpiando la sangre de su cuchillo. «¿Creen que Salcedo se detendrá ahora?» Takoda miró a Elena. Ella estaba cubierta de polvo y sangre, pero sus ojos brillaban con determinación férrea. «No», dijo Elena, «pero ahora sabe que no somos presas fáciles». Nasota sintió, satisfecho. «Entonces tal vez sí se detenga. O tal vez venga él mismo. De cualquier forma, ya no es mi problema». Takoda entendió el mensaje. Habían cumplido su tiempo. Ahora era momento de irse. Esa noche de vuelta en el campamento, Elena abrazó a Andrés con fuerza. El niño lloró de alivio, aferrándose a su madre como si temiera que desapareciera. «¿Ya se acabó?», preguntó Andrés, voz amortiguada contra el pecho de Elena. «Sí, mi amor», mintió Elena. «Ya se acabó», pero en su corazón sabía que no era verdad. Salcedo era como sombra que nunca desaparecería completamente. Siempre estarían mirando por encima del hombro, siempre en guardia, a menos que... Esa noche mientras Andrés dormía, Elena habló con Takoda junto al fuego. «Tenemos que terminar con esto de una vez por todas», dijo. «¿Qué propones? ¿Volver a Ascensión? ¿Enfrentar a Salcedo directamente?» Takoda la miró, sorprendido. «Eso sería una locura. Salcedo tiene poder allí, hombres, influencia. Lo sé. Pero también tiene miedo ahora, miedo de que lo que empezó termine mal para él». Takoda consideró sus palabras. Tenía sentido en cierta forma retorcida. Salcedo era hombre de negocios. Si veía que perseguir a Elena le costaba más de lo que valía el tesoro, tal vez se detendría. «Necesitaríamos una ventaja», dijo Takoda lentamente. «Algo que lo obligue a negociar». Elena sonrió, una sonrisa peligrosa. «Tenemos algo mejor que una ventaja. Tenemos la verdad». Durante los días siguientes, Elena y Takoda viajaron de vuelta hacia Ascensión, pero esta vez no iban como fugitivos, iban como cazadores. Hablaron con comerciantes, con mujeres que habían trabajado para Salcedo, con antiguos socios que él había traicionado. Recopilaron historias, nombres, pruebas de sus crímenes, robos, asesinatos, venta de personas, todo documentado,
todo real. Y cuando finalmente llegaron a Ascensión, no se escondieron. Caminaron directamente hacia el salón donde Salcedo solía hacer negocios. El hombre estaba sentado en su mesa habitual, rodeado de guardias. Cuando vio a Elena entrar, su rostro palideció. «Imposible», murmuró. Elena dejó caer un fajo de papeles sobre la mesa. «Estas son las pruebas de tus crímenes. Testimonios firmados, registros de ventas, nombres de tus víctimas. Si algo nos pasa a mí, o a mi hijo, todo esto llega al juez territorial. Y créeme, a él no le importa cuánto dinero tengas». Salcedo miró los papeles, su rostro contorsionado entre rabia y miedo. «Esto no prueba nada». «Prueba suficiente para arruinarte», dijo Takoda, colocándose junto a Elena. «Y si intentas lastimar a esta mujer otra vez, me aseguraré personalmente de que no quede nada de ti». Salcedo los miró a ambos, calculando sus opciones. Finalmente, con dientes apretados, asintió. «Lárguense y no vuelvan a Ascensión». «No lo haremos», dijo Elena. «Pero tú tampoco nos buscarás nunca más». Y con eso salieron del salón. Afuera, bajo el sol abrasador de Chihuahua, Elena respiró profundo. Por primera vez en años, sentía que podía respirar libremente. Andrés corrió hacia ellos desde donde había estado esperando con Nasota, que había insistido en acompañarlos como guardaespaldas silencioso. El niño abrazó a su madre, y Elena lo levantó en brazos. «¿Ya podemos ir a casa?», preguntó Andrés. Elena miró a Takoda. «¿Dónde está nuestro hogar ahora?». Takoda sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Donde estemos los tres juntos». Meses después, construyeron una nueva cabaña. No en el mismo lugar del Valle Seco, sino más al norte, cerca de un río pequeño que nunca se secaba. Las paredes eran sólidas, el techo no tenía agujeros, y había suficiente tierra para plantar un jardín. Andrés crecía fuerte, aprendiendo tanto las costumbres apaches como las mexicanas. Nasota visitaba de vez en cuando, trayendo noticias de las montañas y regalos simples, pieles, herramientas, historias. Elena plantó semillas, tomates, chiles, hierbas. Takoda cazaba y pescaba, enseñándole a Andrés los secretos del desierto. Por las noches los tres se sentaban en el porche, mirando las estrellas. A veces hablaban, a veces solo escuchaban el silencio, pero siempre estaban juntos. Una noche, Elena preguntó: «¿Crees que Salcedo cumpla su palabra?». Takoda se encogió de hombros. «No importa, si viene, lo enfrentaremos. Pero creo que es demasiado cobarde para arriesgar lo que le queda de poder». Elena asintió, apoyando la cabeza en el hombro de Takoda. «¿Alguna vez pensaste que tu vida terminaría así? ¿Con una familia?». «No, pensé que moriría solo». «¿Y ahora?». Takoda miró a Andrés, que dormía en sus brazos con la paz de los niños que se sienten seguros. Luego miró a Elena, su rostro iluminado por la luz de la luna. «Ahora pienso que el desierto me dio lo que necesitaba. No lo que merecía, sino lo que necesitaba». Elena sonrió. «Tal vez eso es lo mismo». Y en ese momento, bajo el cielo infinito del desierto, con las estrellas brillando como promesas silenciosas, los tres supieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier tesoro. Un hogar no hecho de paredes o techo, sino de confianza, de sacrificio, de amor que crece en tierra seca y florece contra todo pronóstico. El viento sopló suave, trayendo olor a lluvia que esta vez sí llegaría. Y cuando las primeras gotas cayeron sobre la tierra sedienta, Elena cerró los ojos y sonrió. Habían sobrevivido, habían ganado, y ahora finalmente podían vivir. El tesoro quedó enterrado bajo el pozo viejo, olvidado y sin importancia, porque al final descubrieron que la verdadera riqueza no brillaba bajo el sol, ni se escondía en la tierra. Brillaba en los ojos de un niño que reía, en las manos de una mujer que ya no temía, en la paz de un hombre que había encontrado redención en el lugar más inesperado. Y el desierto, testigo silencioso de todo, guardó su secreto para siempre. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios.
Quiero leer